Si os parece, vamos a mirar ya al conflicto en Ucrania. Hoy, como decíamos al principio de este espacio, ha habido declaraciones por parte de Dmitry Medvedev. Habla precisamente de la entrada de Ucrania en la OTAN. Dice, bueno, pues que dentro de 10 años igual no existe ni Ucrania ni la OTAN, y también dice pues que en el caso de que esto suceda, Rusia se lo tomaría como una declaración de guerra. Por cierto, hablando de Rusia, veían antes en pantalla pequeña el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Sergei Lavrov. Se espera rueda de prensa sobre las 7:30, lo pueden seguir en nuestro canal en paralelo. También luego lo daremos en directo, por supuesto, en esta señal. Jesús, te quiero preguntar por estas declaraciones de Medvedev. Habla de una declaración de guerra por parte de la OTAN, después de que la semana pasada dijeran pues que el camino de Ucrania hacia la OTAN era irreversible, ¿no? No ponían fecha, pero bueno, lo daban por hecho. Sí, me parece que la comunicación política, Sergio, tiene que ser cuidada, porque si no el interlocutor pierde credibilidad y entra en una dinámica de que nadie lo escucha y de que muy poca gente le puede, cuando me refiero a muy poca gente me refiero a los propios interlocutores con los que se relacionan o dejaron de relacionarse, porque en el caso de Medvedev, uno, pues no ha dicho nada nuevo. Dos, es un tipo que dice muchos disparates en las redes sociales. La verdad es que muchos de ellos dan risa, sobre todo sobre cómo se expresa de los gobernantes europeos, y además amenaza bastante. Incluso ha sido más, decimos en México, más papista que el Papa. Es decir, va más allá de lo que pueda decir otro funcionario de alto nivel en Rusia o del mismo Putin. Y bueno, lo sorprendente es que Medvedev, cuando fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012, era muy prooccidental, era muy dinámico en sus relaciones con el occidente colectivo, y luego como primer ministro durante 8 años, pues también tenía ciertos tentáculos, y ahora es muy interesante cómo ha sido tan virulento en las redes sociales, por lo menos, y es uno de los pocos funcionarios rusos de alto nivel que está muy envuelto en las redes occidentales y que pues prácticamente se comporta pues de una manera muy poco seria, porque ante tanta amenaza y ante tan pocas acciones, pues realmente cuando vuelve a decir una cosa más, ya como que, bueno, es Dmitry Medvedev, no pasa nada, él habla mucho y es grosero y dice muchos vitupendios, pero realmente lo importante es ver a los que dicen poco y se mueven y actúan con prudencia, pero con bastante seriedad. Me parece que por esta razón, bueno, Dmitry Medvedev, si uno va y revisa sus redes sociales en Telegram y en X, antes Twitter, pues uno se va a divertir un rato, porque realmente termina en eso, las amenazas, más que generar preocupaciones, dice uno, bueno, una cantidad de... Es decir, si fuera Juan Pérez quien hace estas declaraciones sin ningún cargo, sin ninguna responsabilidad, y que no tuviera la trayectoria que tiene este señor, pues de alguna manera sería como normal, ¿no? Los haters en las redes sociales. Pero cuando un tipo de su tamaño político se comporta como un troll o como un hater de las redes habitualmente, pues sí pierde bastante credibilidad, y entonces habría que ver otros funcionarios, otros interlocutores que tienen más claridad en cuanto a la política internacional, Sergio. Enrique, por esto te quiero preguntar, estas palabras de Medvedev, es verdad que estamos acostumbrados, pero bueno, sí que lanza un aviso. De hecho dice que la situación entre Estados Unidos y Rusia es peor que la de la crisis de los misiles cubanos de 1962, habla de una declaración de guerra. Por esto te quiero preguntar, ¿qué podemos intuir de estas palabras de Medvedev y sobre todo qué pensará Putin? Si crees que estará en la misma línea, sobre todo en la entrada de Ucrania en la OTAN, que sí que es una línea roja clarísima, ¿no? En este sentido Putin sí que va un poco en la misma dirección. Bueno, hay que entender sobre todo que dirige el Consejo de Seguridad de Rusia, no es ministro, pero desde luego sus declaraciones siempre han sido extremadamente llamativas por lo virulento. Al final está el servicio de diplomático, Lavrov, Peskov, Zaharova y demás, con unas declaraciones de un tono, y si se quiere unas declaraciones más a lo bestia, digamos, está Medvedev, el expresidente también precisamente de Rusia. Y sí, como precisamente señalaba el compañero, de un tipo, Jesús, un tipo que había sido de los occidentalizados más importantes en Rusia y que
precisamente en 2008, año de su elección, pensaban en Estados Unidos, que tenían de nuevo a un muchacho fiel frente a un Putin que hablaba de democracia soberana o de soberanización de Rusia y demás, pero resulta que no es así y cada vez se demuestra que no ha sido así de ninguna manera. Más allá de esas declaraciones, lo importante es hacia dónde van los movimientos de Rusia realmente, es decir, hay un nivel propagandístico y contrapropagandístico de unos contra otros, igual que hablábamos en semanas anteriores de maniobras y contramaniobras, pues también hay declaraciones y contradeclaraciones, igual que desde la OTAN pueden hacer declaraciones y las hacen muy virulentas contra Rusia, pues también en Rusia dicen saca a Medvedev y que diga algo, como demostración de sí, nosotros también podemos decir esas cosas, no os preocupéis, igual que decís que tenéis misiles, sí, nosotros también, igual que decís que unís a países, sí, vale, nosotros también, igual que decís que hacéis unas cosas, vale, pues nosotros también podemos responder a eso. Y las respuestas principales son precisamente los foros internacionales que siguen sucediendo en Rusia, que siguen uniendo a Rusia más con otros países del ámbito asiático, africano e iberoamericano frente a un Occidente que bueno, no quiere relaciones con Rusia, salvo evidentemente el sector nuclear, que Estados Unidos sigue comerciando con Rusia en ese ámbito y sigue temiendo evidentemente que el principal comprador es Kazajstán, el comercio de Kazajstán sale por Rusia y que al final tanto la estrategia de seguridad nuclear de Francia, país europeo, como de Estados Unidos, pasa por no sancionar, entre otras cosas, esa cuestión del uranio. Y bueno, podríamos hablar de temas de recursos naturales y demás, pero centrándonos en la cuestión de Medvedev, yo no lo veo más allá de lo simbólico del unos hacen maniobras, pues toma contramaniobra. Despliegas no sé qué en un lado, bueno, que yo también lo puedo desplegar. Y así sucesivamente. Después de declaraciones de la OTAN siempre va a aparecer alguien del gobierno ruso para responder, sea Peskov como portavoz de presidencia, o sea Lavrov como ministro de Exteriores, o Zaharova como portavoz de Exteriores, o pues si no, mandan a Dmitry Medvedev y suelta algo a lo tuyo, haz tu trabajo. Bueno, pues pendientes de estas declaraciones de Medvedev, lo importante es el fondo, ¿no, Emiliano? El hecho de que Ucrania pudiera entrar en la OTAN, decía Stoltenberg que dentro de 10 años, hablaban eso sí en la cumbre de Washington de un camino irreversible. Claro, ¿esto qué supondría en el conflicto, Emiliano? ¿Cómo crees, o qué sería la respuesta por parte de Rusia? Si es que lo que creo que tienen que asumir es que las razones de la operación especial fracasaron y han fracasado estrepitosamente. El objetivo era que no entrara en la OTAN y va a entrar. Tarde o temprano va a entrar. Ya desde el punto de vista operativo es como si fuera miembro de la OTAN. Recibe millones de dólares, recibe armamento, municiones, adiestramiento, reportes de inteligencia, es decir, que prácticamente de facto es como si ya fuera miembro de la OTAN. Con lo cual, la operación especial, el objetivo no solamente fracasó con Ucrania, sino que también fracasó con Finlandia y Suecia. Por lo tanto, digamos, ese peligro de aproximación al territorio de la Federación Rusa, cada vez hay más países que están dentro que fuera. Ya adicionalmente a esto, lo que han conseguido es que se acelere el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues siguen haciendo este tipo de comentarios. Y en el caso de Medvedev, pues yo casi diría que el Consejo de Seguridad se ha convertido en una especie de cementerio de dinosaurios, donde todos aquellos que molestan a Putin terminan ahí. No sé si es que los quiere tener cerca para controlarlos o qué, porque Medvedev, Shoigu están dentro del Consejo de Seguridad. Y recordemos, como han dicho los compañeros, que Medvedev quería seguir siendo presidente y no le dejó Putin. Es decir, y recordemos también esos encuentros en Estados Unidos donde Medvedev era visto como el gran hombre de Estado de la Federación Rusa en relación a la incorporación de Rusia en este proceso de globalización. Entonces, yo creo que Medvedev, cada vez que hace este tipo de declaraciones totalmente fuera de un contexto normal, lo que está haciendo es garantizar su cuello, porque creo que tiene serias dudas de que su vida, en tanto en cuanto podría ser el recambio natural de Putin. En el caso que hubiese una involución, un derrocamiento o que Putin por razones naturales falleciera, el candidato natural es Medvedev. Por lo tanto, pues yo creo que está protegiéndose tanto de
posibilidades de que Putin tome acciones contra él, como tratar de mantenerse vivo el máximo posible para ver cómo se va desarrollando todo este proceso de la guerra de Ucrania y cómo termina la guerra con Ucrania, porque a pesar del poderío ruso, de la industria armamentística rusa, de la capacidad rusa, llevamos ya 2 años y bueno, pues hay un 20% de ocupación del territorio ucraniano, pero no ha habido mucho más avance. Entonces, bueno, pues esa capacidad militar no es tan, digamos, importante o relevante como para haber acabado con Ucrania en 2 semanas, como inicialmente era el objetivo de la operación militar especial. Así que, bueno, pues un objetivo que no han conseguido y que es algo que vayamos a una guerra abierta ya a nivel mundial, pues no lo van a conseguir.